encontrarnos de nuevo. Yo soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Hay que mantener el cuerpo sano. Soy el profesor José Antonio Arenas Hernández y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. La sesión de hoy se titula Leyendas, espejos de la historia de México. A partir de este género de la literatura podremos adentrarnos un poco más en la historia de nuestro país y su cultura. Y su importancia es porque cada pueblo y cada sociedad incluyen en las leyendas que se cuentan aspectos de su pasado, de su historia, lo que provoca que las narraciones se vuelvan representativas de cada nación. ¿Todo listo? Muy bien, pues iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es recopilar leyendas populares para representar en escena, y nuestro propósito, analizar contenidos históricos en leyendas. Juntos revisaremos cómo las leyendas pueden estar conectadas con hechos reales o históricos, pero siempre parten de un mundo imaginario. Lo anterior nos ayudará a conocer la historia desde la mirada de quienes la fueron construyendo, desde el punto de vista de los habitantes de ciertas regiones y sus tradiciones orales. Y gracias a que estas historias se transmiten de generación en generación, podemos conectar con el pasado y por lo tanto con nuestra identidad. Los materiales que van a necesitar para la sesión son cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También pueden preparar alguno de sus colores, ya que durante la sesión podremos elaborar algunos recursos gráficos. De igual forma, podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Tanto la historia como las narraciones, y entre ellas las leyendas, son parte de nuestro presente, de nuestra diversidad cultural. Afortunadamente, nuestro territorio nacional está lleno de ellas. En las leyendas se refleja la cosmovisión de un grupo social, es decir, la mirada o la interpretación que esas comunidades dan a diversos aspectos de nuestro pasado. Profesor, ¿podría ayudarnos a recordar cómo diferenciar una leyenda de otro tipo de narraciones? Para identificarlas, debemos tener en cuenta que estas nos hablan de sucesos o seres verdaderos, pero mezclados con acontecimientos sobrenaturales. Y se transmiten de generación a generación, ¿cierto? Cierto, la transmisión oral es una de las principales características. Entonces, definiéndola, la leyenda es un relato tradicional donde se ven inmiscuidos lugares, personajes y acontecimientos reales, pero que contienen aspectos ficticios, sobrenaturales o fantásticos. Además, sobreviven al paso del tiempo gracias a la tradición oral de nuestra cultura. El tiempo y el lugar son referentes que nos permiten conocer cuándo, cómo y dónde surgen las leyendas y los relatos en general. Algunas leyendas contienen nombres, fechas o lugares que se relacionan con la historia y ellos nos permite darnos una idea de su origen. Esto me parece muy interesante, profesor. Pienso también que toda historia tiene sus propios personajes y lugares, pero cuando conocemos el título nos vamos haciendo una idea del contexto o el tema del que va a tratar. Por ejemplo, si nos hablan sobre la leyenda de los volcanes, lo primero que se nos viene a la mente son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, aun si no conocemos el trasfondo histórico. Así es, y lo más interesante es que después de conocer el relato completo, comenzamos a asociar este título con imágenes específicas, sensaciones que nos generó algún objeto, lugar o incluso vestimentas. Desde el título hasta el cuerpo del texto, las leyendas buscan generar una sensación de verdad, de que los sucesos narrados en verdad que ocurrieron. Para irnos adentrando en el tema de los acontecimientos históricos, les propondremos el siguiente reto. Observen con atención las siguientes imágenes. ¿Qué piensan de lo que ven en ellas? ¿Pueden relacionarlas con alguna leyenda? ¿Se dan cuenta de la atmósfera generada? ¿Qué sensación les provoca? La imagen en la que se nos presenta una figura sobre un lago, a mí me recuerda a la leyenda de La Llorona. Las veces que la he escuchado siempre tiene una relación con los ríos o lagos. ¿Y la segunda imagen te remitió a alguna leyenda, Leslie?
Con todas esas sombras y el jinete vestido de charro, creo que se trata de la leyenda del charro negro. Es un relato muy conocido en México y dicen que está relacionado con el diablo. Si cualquiera de estas imágenes no hizo conexión para algunos de ustedes, no se preocupen. Es una oportunidad para preguntarle a sus familiares, amigos, sobre ellas, o bien para acercarse a algún libro y conocerlas. A mí lo que me parece maravilloso es la forma en que todas esas historias llegan a nosotros a través de la tradición oral. Ahora les pregunto a aquellos que sí identificaron las leyendas, ¿conocen algunos datos históricos relacionados con ellas? Yo solo las conozco a grandes rasgos. Podría decir que solo me sé el relato, pero no los datos históricos. Creo que eso pasa en ocasiones. Conocemos el nombre y de qué trata, pero no el trasfondo. Tomemos como ejemplo la leyenda de La Llorona. La historia original se conecta con el mundo prehispánico y se puede ubicar temporalmente con la llegada de los españoles. Su lamento se relaciona con los acontecimientos de la conquista. Los datos históricos que podemos inferir son el mundo prehispánico, que a su vez nos refiere a las culturas que existían en aquellos tiempos, y, de igual forma, nos menciona la conquista y cómo esta fue recibida por algunas comunidades precolombinas. Ambos referentes nos enmarcan en un contexto específico que nos puede llevar a reflexionar qué hay detrás de dicha leyenda. Entonces, profesor, al escuchar la palabra leyenda, debemos relacionarla con la tradición y por consiguiente tenemos que asociarlas con la historia. Claro, las leyendas son un tipo de texto narrativo que inevitablemente se asocian con lo sucedido en el pasado de nuestro país. Profesor, con el simple hecho de escuchar la palabra leyenda, comenzamos a pensar en algo llamativo y hasta mágico, algo que tendrá tintes sobrenaturales. Así es, Leslie, pero en esta ocasión intentemos ir más allá de las meras impresiones. Buscaremos aquello que se encuentra de manera interna en el texto, sus componentes. Para esto necesitamos indagar más a fondo en el relato. Nos enfocaremos en conocer los ya mencionados datos históricos. Me surge la duda sobre a qué hace referencia el concepto histórico, profesor. Más específicamente, ¿a qué nos referimos cuando decimos acontecimiento histórico? El concepto histórico se refiere a que las leyendas están vinculadas en mayor o menor medida con hechos del pasado, así como el contexto en que fueron creadas alguna fecha o lugar en específico. Por lo tanto, con acontecimiento histórico nos referimos a un suceso de gran trascendencia en una comunidad, estado o país. ¿Un acontecimiento histórico podría ser la independencia de México? Así es, también la revolución o la conquista, por ejemplo. Entonces, podemos decir que nuestra meta para esta sesión es localizar en las leyendas datos o acontecimientos trascendentes que influyeron en ellas. Efectivamente, juntos descubriremos cómo la historia está ligada a este tipo de relatos. Profesor, ¿cuál es la mejor forma de analizar el contenido histórico de las leyendas? Excelente pregunta. Es momento de que todos en casa tomen su cuaderno y su lápiz. Elaboraremos el primer recurso que nos será de utilidad al momento de estudiar nuestras leyendas. Haremos un pequeño cuadro donde localizaremos personajes, su origen y el tema que maneja la leyenda en cuestión. En la parte superior del cuadro, justo en la primera hilera, colocaremos las palabras que nos servirán de guía para nuestro análisis. En el primer apartado escribiremos el título de leyenda. Como segundo aspecto, colocaremos la palabra tema. Ahí podremos escribir en torno a qué consideramos que gira el material. Por ejemplo, la lucha entre el bien y el mal, la naturaleza como protectora del hombre, la muerte alcanzándonos a todos, entre otros. Para el siguiente apartado, ubicaremos a los personajes que intervienen en la leyenda: animales, mujeres, hombres, niñas, niños, ancianos, entre otros. Y, por último, colocaremos la palabra origen, apartado en el que escribiremos de qué lugar proviene la leyenda o bien el sitio en el que fue contada por primera vez. Podemos usar el ejemplo de La Llorona para que juntos lo vayamos comprendiendo mejor. Buena sugerencia, Leslie. Esta leyenda es conocida a lo largo y ancho del país. Yo sé que existen varias versiones, pero la más tradicional nos narra la historia de una mujer que sufre por haber asesinado y arrojado a sus hijos a un río. Esta es la razón por la que camina por las calles llorando su pérdida y provocando miedo entre los habitantes. Observemos cómo quedaría nuestro cuadro con la información que nos compartes. Aquí podemos ver los datos generales de la leyenda de La Llorona.
Como se observa, el tema es sobre el dolor y el arrepentimiento por la muerte de sus hijos. Esta narración tiene como personaje principal a una mujer en pena, que vaga buscando a sus hijos, y el origen es nacional, pues es la leyenda más conocida, contada y escuchada en nuestro país. Aunque algunos piensan que se origina en Guanajuato, ha sido adoptada por muchísimas comunidades a lo largo de la República. No hay que olvidar que cada vez que analicemos un texto, debemos leer con mucha atención. Esto nos permitirá adentrarnos en la leyenda e identificar con precisión los datos que deseamos obtener. Una vez escuchado el relato anterior, podemos elaborar una segunda tabla que nos permitirá vislumbrar y relacionar dicho relato con la historia. Al igual que el cuadro anterior, en la primera fila de la tabla colocaremos nuestras palabras ejes, que son la leyenda, el origen de la misma y los personajes, pero en esta ocasión también colocaremos las fechas o sucesos históricos. Además, hechos simbólicos, que en este caso señalan la forma en que la Llorona suele manifestarse. Por último, el aspecto generacional, que se refiere a creencias, acciones o situaciones de épocas específicas y que pudieron modificarse con el paso del tiempo. En esta segunda tabla se eliminan algunos datos de la anterior, pero se agregan otros. Sí, porque debemos poco a poco refinar y complejizar los datos por obtener. Profesor, pero ¿qué hacemos cuando tenemos distintas versiones de una misma leyenda? No olvidemos que la tradición oral es flexible, así que encontrar variantes de un mismo relato es común. Lo conveniente en estos casos es escoger una de tales versiones. ¿Qué les parece si ahora trabajamos con la versión que nos indica que la Llorona era la célebre Doña Marina, mejor conocida como Malinche, la intérprete de Hernán Cortés? De acuerdo con esta versión, después de morir, ella venía a predicar su arrepentimiento por la traición que le hizo a su pueblo. Veamos cómo queda nuestra tabla si utilizamos esta variante de la leyenda. Como observan, se tuvieron que modificar los hechos simbólicos, así como el aspecto generacional. Esto nos ayuda a ubicar el imaginario de la época, es decir, la manera en que pensaba la gente. Es verdad, también aparecen datos que no son mencionados en nuestra versión de La Llorona, como el año de 1521, que nosotros podemos inferir por el acontecimiento histórico de la conquista. Ese fue el periodo en el que la Malinche o Doña Marina tuvo contacto con Cortés. Aunque se cree que esta leyenda nació en el periodo de la conquista, seguramente ustedes conocen versiones distintas. Esto se debe a que la tradición oral está viva y se va modificando según el lugar y las personas que la transmiten. Los recursos gráficos que estamos ocupando, es decir, las tablas anteriores, solo son algunas de muchas posibilidades para encontrar el trasfondo histórico en las leyendas. Si ustedes encuentran algún otro que les ayude a profundizar todavía más, también es válido emplearlo. Después de escuchar las leyendas, me gustaría dibujar algo referente a ellas. Ustedes pueden hacer lo mismo. Esto les ayudará a recordarlas más claramente. Ahora analizaremos la leyenda de María Lapiz, una jovencita de origen purépecha. Se dice que hace muchos años, en un lugar de la Sierra de Michoacán, existían 4 tribus que habitaban 4 parajes distintos, todos con grandes carencias de agua. Chak senangko, sana mema sanaria para cha san isaltan haka para cha ekanintat ini ascorat ini Ciudad de México para que tinde isguandantak namanga handek namang haman ima wat yo soy Coracat. En el poblado de Tiosohuanaten vivía una jovencita huérfana conocida como María Lapiz, quien, como todos los del pueblo, tenía que acarrear agua desde el lejano ojo de agua de Jandumba, cosa que le llevaba todo el día. Era una huerfanita pues que vivía con sus familiares, según nunca la quisieron. Esa niña tenía que caminar 2 horas para traer el agua de un lugar que se llama Jandumban, y se traía un cantarito de agua para tomar. Eso era diariamente, no solamente ella, sino varias gente pues de allá que necesitaba el agua.
Porque yo estaba descansando por aquí en este lugar. Esa niña ya después de que, pues ya, cansada ella ya. Vino que de unos matorrales salió un pajarito sacudiéndose las alitas y aventando agüita. Se acababa de bañar del charquito aquel que tenía ahí. Y la muchacha dice, pues ¿qué habrá por ahí? Parece que se me figura, dice, voy a ver. Y cuando fue, estaba un charquito de agua. Bueno, pues ella agarró su cantarito y se fue. Otro día hizo lo mismo y se fue. Sheparin. Cuidado. La gente del pueblo se dio cuenta que María regresaba muy pronto y como no decía nada, decidieron seguirla a hurtadillas. La vieron llenar su cántaro de agua en un manantial oculto en la hierba. Y así lo hicieron. Pero luego trajeron a la niña esa. Tenía 14 años la niña. Pues la trajeron ya una señorita. Y más gente tienen en Itzun. Y me toca el ya. Itzun. Es aprovechar y correr. Kashusurania. Imanan Juanicum Shupar y Itzun no Kamakuripen. Shuwarin ya. Shuwarit. Aquí se murió. Shasa y Mats. Uniri Koren. Tam irete. Engatan kung ekinde shu marku korentacha. Ari irete. Charapan. Charapan es un claro ejemplo de esta leyenda fundacional, entretejida con la historia que sigue viva en la memoria de sus pobladores. Y es el cabello jawiri. Es el cabello, el que anda ahí encima. Y el cabello de Marilapiz. Es posible que esta leyenda haya sido construida en el siglo XVI y así conmemorar la congregación y fundación del pueblo de San Antonio Charapan y de muchos otros que conservan leyendas similares y que están detrás de diversos rituales que se siguen celebrando hoy en día. Con los datos recabados sobre la leyenda anterior, revisemos el siguiente cuadro. Para completarlo, primero se coloca el título del relato. En este caso sería La leyenda de María la Pisi. Me parece que el tema central es la naturaleza y la creación de un pueblo. En el apartado de personajes hay que colocar a la niña María. Y finalmente, como escuchamos en el video, su origen es purépecha, del estado de Michoacán. Creo que te está siendo útil el funcionamiento de nuestro cuadro. Muy bien, ahora veremos uno de otro tipo, en el que podemos recuperar aspectos históricos. En la parte superior colocaremos el nombre de la leyenda y la dividiremos en 5 aspectos. Manera en que se transmite, lugar donde ocurre, lo que cuenta o explica, personajes y datos históricos. En la siguiente columna habrá que colocar los datos. Se transmite de manera oral, entre los habitantes de la región. El lugar donde ocurre es Michoacán. Lo que nos cuenta o explica es la creación de un pueblo. El personaje es una niña, quien es arrojada al agua gracias a lo que llegaría al pueblo la abundancia de líquido vital. Y los datos históricos que encontramos fueron que esta leyenda ocurre durante el siglo XVI, época del virreinato, además de que hay una relación con el pueblo purépecha. Hay que prestar mucha atención cuando escuchamos o leemos una leyenda para que podamos encontrar esos datos.
Conozcamos una leyenda más, se titula La calle del Indio Triste. Usaremos la versión del pedagogo y docente de la Escuela Normal Superior, Antonio Domínguez Hidalgo. Solamente con el título ya me imagino que esta leyenda estará impregnada de tristeza. La calle del Indio Triste. Sí, la gente lo decía, siempre allí, siempre sentado sobre la tierra y recargado en la pared de aquella casona. De noche o de día su figura encorvada parecía incansable. Qué triste, muchos comentaban. Cuánta pesadumbre, cuán grande soledad se adivinaba en la melancolía de sus ojos, y ninguno lo entendía, quizás. Desde que Tenochtitlan había caído en poder de los invasores y sobre sus ruinas, con sus propias ruinas, se había levantado la nueva arquitectura de México, capital del virreinato de la Nueva España. Siempre se le había visto allí, envejeciendo junto con el recuerdo que su mirada juvenil le había tatuado en la mente. Tlatelolco, agosto 1521, y que ahora, piel ya rugosa por los años, quizás 60, 80 tal vez, conservaba como un fresco mural recién pintado. Su llanto angustioso de apenas niño, de adolescente casi, de nada había servido para evitar la destrucción. Había visto cómo los bárbaros arrasaban con sus armas brutales y su ambición despiadada a los símbolos del Teotl, la energía creadora. Había contemplado caer muerta a su padre. Había escuchado los gritos aterrados de sus mamacitas, piedad, mas todo había sido destruido. Al leer el título no me imaginé que la tristeza que tenía era por la caída de la gran Tenochtitlan, además del hecho de ver caer muerto a su padre. Así es, nuestro personaje sufría por toda la destrucción que se ocasionó con la conquista. Sigamos escuchando. Luego confusión, oscuridad, lágrimas, hambre y sin explicárselo bien, aquella agua fría sobre su cabeza y aquel hombre vestido de café hasta los pies, diciéndole algo en extraña lengua, y un soldado popoloca que le obligaba a besar, daga amenazante en mano, a quien decían era un verdadero dios. Desde esa época, muy poco quedaba ya de la grandiosa ciudad de sus abuelos. Solo recuerdos, borrosos recuerdos de una antigua felicidad. Sus papacitos del Calpulli, la casa que florece para todos, trabajando unidos para fomentar la creatividad y la evolución del Teotl, y las sementeras llenas de flores, de hortalizas, y los cantares colectivos de los laboriosos agricultores, y su madre y todas sus mamacitas preparando el sostenimiento de los que trabajan. Aquí tenemos otro tipo de formato en el cual se colocan dos rubros. En la primera columna encontramos lo que menciona la leyenda, mientras que en la segunda podemos colocar lugares y fechas de carácter histórico. En el primer apartado tomaremos los extractos de la leyenda, tal cual están escritos en el texto. En el segundo apartado, después de realizar una lectura atenta, obtenemos los datos requeridos. Como podemos ver, algunos datos no los encontramos de manera literal en el texto, por lo que, al realizar nuestro análisis, estamos siendo de alguna manera investigadores o detectives. Es cierto, al analizar cualquier texto, lo más importante es el empeño y la curiosidad que le dediquemos. Yo jamás había escuchado esta leyenda. ¿Y ustedes en casa? Ahora les proponemos un nuevo reto. Elijan dos leyendas que conozcan o que sean de su agrado. Analícenlas y hagan su cuadro comparativo. Si necesitan un poco de ayuda, veremos juntos una posibilidad de esquema general. En este caso, tenemos tres ejes que encabezan cada columna. El primero son las características, mientras que en el segundo y tercero pondremos el nombre de las leyendas que hemos escogido. Debajo de las características escribiremos los siguientes rubros que nos servirán de guía al complementar el cuadro. 1. Lugar donde ocurre. 2. Época en que se ubica. 3. Contenido histórico. Y 4. Hecho simbólico. En este último escribiremos si hay aspectos de la leyenda que sean reconocibles como parte de la cultura popular.
Este cuadro es otra manera de analizar el trasfondo histórico de las leyendas. Yo pienso que también nos sirve para comparar las diferencias entre una leyenda y otra. Estamos llegando al término de nuestra sesión. Recuerden que el aprendizaje esperado es recopilar leyendas populares para representar en escena, y nuestro propósito, analizar contenidos históricos en leyendas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre leyendas, espejos de la historia de México. Llegó el momento de despedirnos. Recuerden que si quieren volver a revisar nuestra sesión, pueden consultar los horarios de las repeticiones de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!